Gracias, Miguel. Rod, son de Medicina Física y Rehabilitación, formados en Querétaro y ahora actualmente trabajan en el Hospital General de México. Trabajan con la competencia, pero también son buenos amigos y trabajan con nosotros. Entonces, bienvenidos y vamos a hablar de rehabilitación. El señalador. Gracias. Ok, bueno, voy a hablar sobre fisioterapia y rehabilitación en el paciente con oxigenación por membrana extracorpórea. Algo muy importante es de que la parte de la rehabilitación se puede realizar tanto en pacientes con ECMO venovenoso como venoarterial. Es algo muy relevante. Sin embargo, yo creo que se tiene que hacer la diferenciación que los pacientes que se conectan a ECMO venovenoso por una cuestión de SLRA suelen tener alteraciones funcionales muy relevantes. De hecho, el paciente con SLRA por sí mismo vamos a ver que hay un impacto en cuanto a la funcionalidad y suelen tener alteraciones funcionales importantes. Entonces, algo que tenemos que considerar, que a final de cuentas, algo que nos va a limitar hasta cierto punto o que nos va a hacer pensar que el paciente no está listo para poder hacer ejercicio, es recordar sobre todo cuando estamos en una configuración venovenosa, que la parte de la oxigenación del paciente pues va a depender propiamente de la membrana y del pulmón nativo, que en este caso pues está bastante afectado, y que seguramente esta fue la razón por la cual el paciente fue conectado a ECMO. Sin embargo, algo que tenemos que considerar es de que el paciente se puede ir progresando de manera paulatina hasta algún punto en el cual ya esté estable para iniciar el programa de rehabilitación propiamente dicho. Otra cosa también muy importante es de que se podrá hacer una modificación de los parámetros del ECMO de manera transitoria para aumentar la resistencia al ejercicio, ya sea a través del aumento del FiO2 propiamente del ECMO, el aumento del gas de barrido, que tiene mucho que ver sobre todo a la hora de manejar un poquito el drive respiratorio. Sabemos que el drive respiratorio depende mucho de CO2. Y una de las situaciones que nos pudiese llegar a complicar o a dar miedo inclusive es el aumento del drive durante el ejercicio. Entonces se puede modificar el gas de barrido para intentar controlar un poquito esto, y probablemente también será necesario aumentar el flujo del ECMO. Entonces, bueno, este es el blender. Tenemos que estar estrechamente comunicados con el perfusionista para poder hacer alguna modificación específica. Otra cosa también muy importante es el monitoreo durante el ejercicio físico. Yo aquí quiero hacer una diferenciación. Básicamente, la parte de la rehabilitación se va a dividir en diferentes fases. Desde cuestiones a lo mejor de una situación muy crítica en la cual el paciente, no sé, a lo mejor con SLRA está conectado a ECMO y probablemente no va a cumplir con los criterios de seguridad para iniciar la movilización. Seguramente en este contexto únicamente nos vamos a fijar o vamos a tener precaución, por ejemplo, del posicionamiento, movilización pasiva inclusive, y conforme vaya evolucionando se va a poder despertar al paciente y que vaya trabajando de manera más activa. Sin embargo, algo muy importante, sobre todo, así que el CardioGel nos permite estar monitorizando, es la cuestión, por ejemplo, de la saturación venosa de oxígeno, que a final de cuentas de manera indirecta nos puede decir si la cantidad de oxígeno que tiene el paciente está siendo suficiente y está tolerando el ejercicio propiamente dicha, y una serie de situaciones que vamos a ver posterior. Algo también muy importante que tenemos que tener en consideración es de que se tiene que evaluar los eventos adversos que pudiese llegar a tener el paciente con ECMO. Ya hace rato mencionaron que el sangrado es de lo más común que vamos a ver en el paciente con ECMO. No contraindica propiamente si tiene un sangrado ligero la cuestión de la movilización. Sin embargo, tendremos que tener precaución a la hora de mover las extremidades del paciente. Otros parámetros de seguridad que tendremos que tener en consideración es la cuestión de la hemoglobina. Dentro de los protocolos de evolución temprana, habitualmente la hemoglobina se considera como un parámetro seguro cuando está por encima de 8 gramos sobre decilitro. Sin embargo, en algunos centros ECMO, sobre todo, prefieren subirlo hasta 10 gramos sobre decilitro para tener una mayor seguridad. La cuestión de las plaquetas, se recomienda que el paciente tenga más de 80,000, y la cuestión de fibrinógeno por encima de 150,000. Ok, y también recordar que yo creo que tenemos esta impresión de los pacientes de ECMO, ¿no? Que es el paciente más crítico de los críticos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda movilizar de manera temprana, ¿sí? Habitualmente vemos pacientes así antes de conectarlo a ECMO, a cualquier paciente crítico, y el paciente con ECMO no es de excepción, que tienen una sinfín de situaciones que van a impactar a nivel muscular, como puede ser el uso de fármacos, la sedación prolongada, bloqueo neuromuscular, uso de vasopresores,
la inflamación propiamente, como comentó ahorita Carlos Galindo, cuestiones nutricionales, la inmovilidad prolongada, etc. Entonces, estos son pacientes que claramente van a tener un alto riesgo de desarrollar complicaciones funcionales. Algo también muy importante en el contexto, por ejemplo, de los pacientes con SDRA, es de que es una enfermedad sumamente discapacitante. El SDRA tiene una afectación muy relevante a nivel funcional. Y también algo que nosotros decimos de manera general, haciendo énfasis en la cuestión del síndrome de cuidados intensivos, es como el barrio, ¿no? El paciente sale de la UCI, pero no necesariamente la UCI sale del paciente. Entonces, va a haber unas situaciones que tanto física, cognitiva, como psicológicamente, el paciente va a desarrollar posterior a la estancia hospitalaria, y es algo que tenemos que tener en consideración, y que de manera global se conoce como síndrome de cuidados intensivos, ¿no? El famoso PICS, que como habíamos mencionado, va a tener repercusiones tanto a nivel físicas, psicológicas y cognitivas, pero también algo muy importante es de que no únicamente va a afectar al paciente, el síndrome de cuidados intensivos también afecta a la familia, y es algo que se tiene que tener en consideración. Este es un estudio bastante interesante, sobre todo en la parte de los pacientes con SDRA. Son resultados funcionales que son muy importantes, no son de ECMO, son de pacientes con SDRA, pero que nos hace reflexionar. En este estudio quiero que menciona que menos del 10% de los pacientes que estuvo con ventilación mecánica por más de 4 días y están vivos, fueron totalmente independientes al año. Entonces es algo muy importante, o sea, un porcentaje muy chiquito de pacientes al año son totalmente independientes. La mitad de los adultos con SDRA no regresan al trabajo al año, es decir, va a tener un impacto también financiero para las familias e inclusive a nivel social. Y que la debilidad adquirida en la UCI, que es algo muy importante, que en muchas ocasiones decimos, no, es que el paciente se debilite y ya cuando salga de la terapia lo rehabilitamos. Pero en realidad, ¿qué va a pasar? Sabemos que la debilidad adquirida en la UCI es una entidad clínica muy compleja, que inclusive se ha descrito que un paciente puede tardar hasta 5 años en recuperarse de la debilidad adquirida en la UCI. Entonces, el mejor tratamiento para la debilidad adquirida en la UCI es la prevención. Y la prevención en realidad tiene muchas medidas, desde cuestiones de la nutrición, como como hace rato comentaban, una nutrición temprana, movilización temprana, inclusive en medida de lo posible ir reduciendo la sedación de manera adecuada. ¿Sí? Otras situaciones importantes que tenemos que tener en consideración es que va a haber algunas alteraciones en los pacientes sobrevivientes de SDRA, como puede ser, por ejemplo, una menor capacidad para la marcha y el ejercicio, pérdida de fuerza muscular y pérdida para la capacidad de hacer actividades físicas, y también alteraciones cognitivas importantes como ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático, lo cual es algo bastante importante y que puede desencadenar en discapacidad. ¿Qué sucede en los pacientes con ECMO? En realidad estamos hablando como de la misma patología, lo único que está cambiando es el soporte que se le está dando al paciente, a final de cuentas, que claro, va a haber un desgaste muscular, como hace rato mencionaba Carlos Galindo. Sin embargo, dentro de los resultados en cuanto a calidad de vida, ¿qué fue lo que se vio? Que los pacientes a los 12 meses de haber sobrevivido a la terapia ECMO, desarrollaron síndrome de cuidados intensivos, un gran porcentaje de los pacientes, hubo un empeoramiento en la calidad de vida, al igual que los de SDRA, desempleo, disminución de los ingresos económicos y una nueva discapacidad, la cual claramente puede traer como consecuencia una mortalidad aumentada, sobre todo a los 3 años posterior al ingreso de la terapia intensiva. Hay una serie de situaciones que podríamos hacer, tanto en pacientes con ECMO como en pacientes críticos en general, para evitar el síndrome de los cuidados intensivos, como un paquete de cuidados. Desde la cuestión de la movilización temprana y el ejercicio, que lo que les comentaba, nunca se va a comparar una contracción muscular activa con una cuestión pasiva. Eso es algo súper importante que tenemos que tener en consideración. Se tienen que hacer pruebas de despertar en medida de lo posible, eso ya lo sabemos. Tenemos que hacer una evaluación funcional, que lamentablemente en México pocas terapias intensivas tienen protocolizado la evaluación funcional en el paciente crítico. Generalmente se considera como un resultado secundario, lo que nos importa es que salgan vivos, pero en pocas ocasiones investigamos o inclusive evaluamos cómo van nuestros pacientes funcionalmente hablando. La adecuada nutrición y la cuestión de la reducción de la sedación son claves. Y la verdad es de que esto de la movilización temprana parecería que es algo nuevo. A lo mejor en terapia con ECMO es algo más nuevo. Sin embargo, ya desde
los años 60 se estaban hablando sobre movilización temprana en pacientes, en este caso con traqueostomía, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde hace bastante tiempo. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta con el paciente crítico? Que la mayoría de los pacientes críticos necesitan tener un programa de rehabilitación durante su estancia en terapia intensiva, y la cuestión de que el paciente tenga ECMO únicamente es una precaución adicional y nos obliga a hacer una evaluación más meticulosa. Sin embargo, no es una situación que vaya a contraindicarse. Pero en sí, ¿qué es la movilización temprana? Se va a definir como la implementación de ejercicio físico iniciando dentro del segundo al quinto día de la patología crítica. Sin embargo, aquí va a haber algo muy importante. No en todos los casos se va a poder hacer un ejercicio activo, por así decirlo, dentro de los primeros 5 días. Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes con ECMO veno-venoso por SDRA, sabemos que luego se tardan un poquito más de tiempo, ¿no?, para tener una estabilidad clínica. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Evaluando todos los días al paciente para ver si cumple con los criterios de seguridad para poder iniciar la cuestión de la movilización temprana. La ventilación mecánica claramente no va a ser una contraindicación, ¿sale? Inclusive se recomienda que empecemos a movilizar a los pacientes mecánicamente ventilados antes de las 72 horas de inicio de la ventilación, ¿sí? Y en ECMO, pues claramente no hay excepción. ¿Qué hay que decir? Hay diferentes artículos que hablan sobre la seguridad. Sin embargo, hay que ser un poco, pues no tajantes, pero hay que ser honestos con la parte de la movilización temprana. La mayoría de los estudios concluyen que la movilización temprana es segura, ¿sale? Sin embargo, el desenlace funcional, por así decirlo, hace falta estudios más grandes, ¿sale? Sin embargo, muy probablemente se puede traspolar, por así decirlo, los resultados que tenemos en otra población de pacientes críticos. Sin embargo, es muy importante saber que es una práctica segura, sobre todo con profesionales experimentados. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal de rehabilitación que esté en un programa de ECMO tiene que tener una preparación específica en ECMO, ¿sale? Para que sea seguro. No cualquiera pudiese hacer este tipo de tratamiento. ¿Cómo vamos a iniciar la cuestión de la movilización? Yo creo que aquí algo muy importante, una pieza clave es que el paciente esté cooperador y esté despierto, ¿sale? Lo más pronto posible, eso es algo clave. Si el paciente está totalmente sedado, a lo mejor con un RAS de -4 o de -5, la verdad es de que la cuestión de la reacción va a ser sumamente limitada. A lo mejor cuidados de la piel, cuidado postural nada más. Sin embargo, conforme se vaya progresando en la sedación, se va a poder ir haciendo una mayor cantidad de cosas. Y algo muy importante, en la cuestión de terapia intensiva, el ejercicio más funcional que tenemos es la marcha. Entonces, generalmente, dentro de nuestras escalas de funcionalidad, la marcha independiente es ahora sí que el puntaje más alto que vamos a tener. No lo vamos a poner a hacer lagartijas, no lo vamos a poner a hacer otras cosas, ¿sale? Inclusive, los objetivos de la movilización temprana dentro del paciente crítico, ¿cuál es? Es minimizar el impacto de la patología crítica en sí misma. O sea, no buscamos mejorar a lo mejor consumo máximo de oxígeno, no buscamos otro tipo de cosas, simplemente es minimizar el impacto de la patología crítica. Entonces tenemos que hacer una evaluación neurológica, hemodinámica y ver que nuestros pacientes estén cumpliendo con los protocolos de seguridad. Algo muy importante, así como consejo, es que se tiene que buscar una evaluación funcional para nosotros poder ir escalonando la parte de la rehabilitación. Si nosotros no sabemos cómo está nuestro paciente, no vamos a saber cómo lo tenemos que progresar. Y algo muy importante es, no vamos a saber si el paciente es capaz de realizar cierto ítem de funcionalidad de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Igual y todo el mundo quiere ver a un paciente caminando con ECMO, ¿no? O parado. Sin embargo, para que pueda hacer eso, tiene que tener cierta fuerza muscular y cierto, por ejemplo, grado de control de tronco para que lo pueda hacer. Si no, lo único que voy a hacer es ponerlo en peligro, ¿sale? Entonces eso es algo muy importante. Entonces la evaluación funcional va a ser nuestra situación primaria, por así decirlo, para saber hacia dónde va el programa de rehabilitación y hacia dónde vamos. De manera general, por ejemplo, ya hace rato Carlitos también les hablaba sobre la evaluación muscular. Los fisioterapeutas que evaluamos en los pacientes críticos, incluyendo los pacientes con ECMO, fuerza muscular a través de una escala que es manual básicamente, que se llama MRC. Una cuestión estructural, como también les comentaba, se tendrá que monitorizar el músculo de manera paulatina, así que a lo mejor cada semana al menos, para ir viendo cómo va cambiando tanto el grosor del músculo como la calidad muscular, que también es algo muy importante. Habitualmente eso se checa con una escala que se llama escala de Hetman. La cuestión electrofisiológica en caso de ser necesario y la funcionalidad. En el paciente con ECMO, ya hay una escala determinada de funcionalidad, que hay que decirlo, es una modificación de una escala que ya existe que se llama ICU Mobility Scale, que es una escala
de movilización paciente con ECMO, que en realidad va de 1 a 8, siendo uno un paciente que no se puede movilizar y que básicamente se tiene que hacer una movilización pasiva, ¿sale? Esto por sí mismo tiene que ser, o tendrá que ser el menor tiempo posible. Se tienen que buscar estrategias para que el paciente cada vez coopere más durante la rehabilitación, hasta inclusive llevarlo a la deambulación. Pero algo muy importante que tenemos que tener en consideración es recordar que tenemos que conocer cuál era la situación funcional previo al ingreso a la terapia intensiva. Lo que queremos hacer, queremos llevar al paciente a niveles de funcionalidad superiores a los niveles que cuando ingresó, lo cual, pues hasta cierto punto es un poquito absurdo. Ya desde el 2014 se publicó un consenso de expertos para criterios de seguridad para movilización temprana, en la cual básicamente no hay muchas contraindicaciones para movilizar. De hecho, el ECMO no es una contraindicación para movilizar, solamente si el paciente está en prono. Y sabemos que un paciente puede estar en ECMO y en prono. Entonces, esos pacientes seguramente no se van a poder movilizar. Únicamente vamos a hacer cuestiones un poquito más de cuidados de tegumentos y evitar úlceras por presión. Ya en el 2014 se hablaba que, por ejemplo, un catéter o una cánula, en este caso a nivel femoral, contraindicaba que el paciente pudiera salir de la cama. Ya ahorita sabemos que esto no es cierto, que en realidad ha pasado de ser una contraindicación a ser simplemente una precaución adicional para la cuestión de la movilización temprana. El año pasado salieron las nuevas guías, o mejor dicho, otras guías de seguridad para movilización de los pacientes mecánicamente ventilados en respiratory care, la cual en realidad no se ha modificado mucho, ¿sale? Sin embargo, ya te dan un poquito más de alcance, por así decirlo, para iniciar la movilización. Sin embargo, en estas guías deja fuera, por así decirlo, la variable ECMO, que eso es algo muy importante que hay que tener en consideración. Algo que también sabemos es que el uso de vasopresores es una de las principales barreras para que el paciente crítico haga ejercicio. Y justamente es eso, es una barrera. En realidad no es una contraindicación. Es más bien una cuestión de miedo de que el paciente crítico con vasopresor haga ejercicio. Se sabe que con dosis bajas o intermedias generalmente no va a pasar absolutamente nada. Entonces hay que tener en cuenta eso. La cuestión de la movilización, hay algunos criterios de seguridad hemodinámicos. En general es que el paciente esté estable. Sin embargo, la parte de la movilización se va a dividir, ¿no? Desde una fase en la cual el paciente está en una sedación profunda, como les decía, se va a centrar principalmente en mantenimiento de los rangos articulares. Un paciente que a lo mejor tiene una sedación leve o moderada, en la cual seguramente ya vamos a poder hacer un poco de ejercicio en cama. Y una fase en la cual el paciente esté despierto, que es a donde se tiene que llevar al paciente. La sedación es la puerta de entrada para una buena rehabilitación. Si tenemos un paciente totalmente sedado, la verdad es que la rehabilitación va a ser pobre. Y eso es algo muy importante que hay que decirlo. Por ejemplo, la cuestión del apoyo en el ECMO, a cierto punto, pues es lógico. Mientras el paciente vaya mejorando, la cantidad de ejercicio que va a tolerar el paciente va a ser mayor. Entonces es algo muy importante. También otra cosa que hay que considerar es la cuestión de la canulación, ¿sale? La canulación por sí misma, si bien es una contraindicación para la movilización, es una precaución. No es lo mismo tener un paciente con una doble cánula, por ejemplo, de drenaje, ¿sí? Que a lo mejor tener un paciente con una cánula bilumen, que en teoría las cánulas bilúmenes son las que van a facilitar más la cuestión de la movilización. Sin embargo, bueno, al menos pues nunca nos ha tocado atender a un paciente con cánula bilumen, la mayoría se traen cánula femoral, y la verdad es que no hay ningún tipo de situación. Algunas personas sugieren, por ejemplo, hacer dispositivos para darle sostén a las cánulas, sobre todo para que no se vayan a traccionar o no se vayan a jalar. Sin embargo, la verdad es que no es tan necesario. Lo único que tenemos que tener precaución es pues, que no se traccionen las cánulas. Algo también importante es que pues, las cánulas en realidad únicamente tenemos que tener en consideración cómo están puestas, a qué nivel están, y si se tiene que monitorizar, por ejemplo, en el ECMO venovenoso, que después de la movilización no haya desplazamiento o no haya recirculación, porque eso también puede suceder. Si vemos que hay recirculación, ¿qué quiere decir? Que la cánula seguramente se movió. Entonces eso es algo muy, muy importante. Y recuerda que la cánula está bien metida, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que el paciente, bueno, claramente, si tú le das un jalonzote, pues sí puede haber ese problema, ¿no? Pero no es como un catéter periférico que lo jalas y se va a botar. En realidad, tiene que estar bien fijado, está a una profundidad adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, algunos protocolos recomiendan las cánulas bilumen, sobre todo para
la cuestión de facilitar la cuestión de la movilización. Algo importante, ya en cuanto a las guías de la ACTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, que se puede modificar el flujo, la cantidad de oxígeno, ¿sí? O el flujo de aire fresco para mantener al paciente en metas de saturación o de CO2. Otra cosa también importante es que recomiendan la monitorización de la oxigenación directamente en el ECMO. Era lo que les comentaba hace rato, una reducción de la saturación venosa y sobre todo un aumento de lactato te haría hablar seguramente el paciente tiene un nivel de oxigenación pues inadecuado. Se recomienda en los programas de rehabilitación mantener siempre al paciente con una saturación por encima del 90%, ¿sí? Y también otra cosa es de que se puede considerar la administración de fluidos solo si el paciente lo requiere para evitar efectos adversos propios de la hipovolemia. Y recordar, ¿sí? Y recordar la cuestión de la relación. Siempre el paciente tiene que tener una relación mayor de 3:1 para que sea seguro la realización del ejercicio. ¿Sale? Y recordar que en este caso seguramente el pulmón del paciente pues no va a estar jalando demasiado. Por ahí hablan sobre ECMO despierto. ¿Sí? Si es posible esto y la cuestión de la movilización. La verdad es que va a depender de la situación por la cual se decidió que el paciente estuviera canulado. Es más fácil o va a ser más común, por ejemplo, ver pacientes despiertos sin ventilación mecánica, a lo mejor en un ECMO venoarterial que en un ECMO venovenoso. Pero es algo que tenemos que considerar, que el paciente con ECMO sí puede estar despierto, también puede estar con ventilación mecánica, pero aquí algo importante, y yo creo que es un tema de discusión, es si el ejercicio en teoría genera que haya una mayor contracción muscular, si aumentamos el riesgo de PCILI en los pacientes con ECMO venovenoso con SDRA. Aquí la verdad es de que no hay un estudio específico que hable sobre PCILI en pacientes con ECMO venovenoso, ahora sí que provocado por el ejercicio. Sin embargo, sí sabemos que hay ventajas de tener un paciente ventilado de manera espontánea, como que a lo mejor mejorar el tono muscular, que existe ahora sí que una menor alteración de la relación ventilación-perfusión, va a reducir el riesgo de neumonías, aumenta el confort, facilita la rehabilitación y reduce el delirium. Algunos expertos, por ejemplo en Johns Hopkins, lo único que recomiendan es el monitoreo del volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Es decir, que el paciente no haga volúmenes tidales demasiado elevados ni eleve demasiado la frecuencia respiratoria. ¿Sale? Otra situación que podemos considerar en los pacientes con ECMO, que de hecho va a facilitar el proceso de la rehabilitación, es la colocación de traqueostomía de manera temprana. Eso también es algo muy importante, va a facilitar la movilización. ¿Sale? Y algo que también tenemos que recordar es que la movilización, los programas de rehabilitación tienen que ser programas multidisciplinarios. Tienen que estar básicamente todos organizados. La verdad es de que el personal de enfermería tiene que estar capacitado en movilización, los fisioterapeutas y en dado caso también los terapeutas respiratorios y el intensivista también tienen que estar ahí al pendiente. ¿Cuál va a ser la función del fisio en la reacción del paciente con ECMO? Básicamente es el encargado de la cuestión de los programas de movilización por sí misma. ¿Sí? Y vamos a ver un caso nada más. Este fue un paciente que tuvimos que se conectó a ECMO, ¿sale? Como podemos ver, pues el pulmón está bastante afectado. A lo mejor si viéramos un pulmón así diríamos, no, va a ser muy difícil rehabilitar a este paciente. Sin embargo, vamos a ir viendo la progresión funcional. ¿Sí? Empezamos desde cuestiones básicas en cama, o sea, en este caso es una movilización activa con resistencia manual, ¿sí? Por ejemplo, se puede iniciar con cicloergometría ya dentro de la cama del paciente sin ningún tipo de problema. Se puede también trabajar resistencia elástica, ¿sí? No hay que dudar a bajar al paciente a reposer lo más pronto posible. Eso es algo también muy importante. En cuanto el paciente esté en condiciones, se tiene que bajar a reposer, ¿sale? Se puede sentar a la orilla de la cama, ¿sí? Sin ningún problema. Aquí hay algo muy importante que hay que tener precaución, sobre todo cuando se lleva el paciente a sedestación, es la angulación de la cánula. No tiene que ser mayor de 90 grados, sino seguramente la presión negativa va a empezar ahí a dar un poquito de lata, ¿no? O a lo mejor va a empezar a chicotear la cánula, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo paciente, de hecho lo dio en su sesión del mismo paciente, en el cual aquí se paró por primera vez este paciente y la verdad es que llegó a un nivel de movilidad bastante importante en el hospital y posterior a su egreso hospitalario.
¿sí? Entonces en realidad se puede llevar al paciente sin ningún problema. Este fue un video ya que nos mandaron posterior, ¿no? Ya en casa, con su hijo. De hecho ya también nos mandaron unos videos ya caminando en casa y como todo, ¿no? Y algo también muy importante es de que una sola persona no hace la rehabilitación, ¿no? En realidad se necesita un equipo muy capacitado para poder hacer esto. Este es otro ejemplo, ¿sale? Un paciente que está igual sentado a la orilla de la cama, con el ECMO venoso, igual trabajándose a la orilla de la cama sin ningún tipo de problema. Algo importante es que también se puede trabajar la fonación en los pacientes a pesar de que estén conectados al ventilador. ¿Sale? De hecho, ahí el paciente está hablando. Ahí que lo que se hace, generalmente lo que hacemos es trabajar a fuga. Es decir, es desinflarle el globo de traqueostomía para que el paciente empiece a sensibilizar la vía aérea. Inclusive en algunos pacientes se puede considerar, por ejemplo, empezar la aleta por vía oral, aunque el paciente tenga traqueostomía. Me hace que algo muy importante, para que el paciente se pueda alimentar por vía oral, siempre tiene que tener el globo desinflado. ¿Sale? Es una falsa creencia que luego hay, que no, inflale el globo y si le inflas el globo no se va a broncoaspirar. En realidad es lo contrario. Si tú le inflas el globo al paciente, ocluyes o presionas el esófago y pones en desventaja para que el paciente deglute de una manera adecuada. Eso ya fue el paciente posterior a la retirada del ECMO, ¿sale? Igual ya en la parte de la bipedestación. Y este es un video de hace como 2 semanas y media, 3 semanas más o menos. Este paciente ya está sin oxígeno. Claramente ya está en un proceso de rehabilitación más, fuerte. ¿Sí? Muy bien. Y algo muy importante es que se puede trabajar en paralelo con el equipo de terapia del lenguaje, ¿sale? Y de evolución. Por ejemplo, ahí tenemos este paciente que se está comiendo su gelatina con traqueostomía y en ECMO, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Ok, ¿y cuáles son los beneficios generales de la evolución temprana en el paciente crítico? En realidad hay muchos metaanálisis que hablan justamente de eso, pero de manera global los beneficios de la evolución son los siguientes, ¿no? La reducción de infecciones como neumonías, aumento de fuerza, reducción de la debilidad adquirida a UCI, reduce los días de estancia en UCI hospitalarias, etc. ¿Qué es lo que no modifican? Fuerza de prevención y mortalidad en UCI o hospitalaria, lo cual la verdad es que sería un tanto raro que el ejercicio por sí mismo te baje la mortalidad, ¿no? Y por ejemplo, este es un estudio que hicimos sobre cuáles son las principales barreras para que un paciente se pueda movilizar en terapia intensiva. Y la verdad es de que lo que se arrojó es de que hace falta mucha capacitación y mucha educación en materia de rehabilitación. Y aquí mi pregunta que yo digo, ¿cuál es la principal barrera en ECMO? Yo creo que primero es de que haya más ECMOs, ¿no? O sea, que la terapia ECMO sea más accesible, que haya más pacientes con ECMO y posteriormente que el personal de rehabilitación esté capacitado en este tipo de pacientes. Nada más algunas precauciones ya para terminar la charla. Recordar que si a lo mejor durante la rehabilitación vemos esto, pues nos haría así que verificar algo, ¿no? A ver si el paciente no se está acabando la cánula o a ver si no tiene falta de volumen. Por ejemplo, si a lo mejor durante la rehabilitación o posterior a ella vemos esto, pues claramente es un paciente que está recirculando, ¿sale? Entonces, pues hay que checarle la cánula a ese paciente. Ya se la movimos, ¿sí? Y también tener en consideración que va a haber algunos pacientes que van a requerir de ECMO y de alguna otra terapia extracorpórea. Sin embargo, eso no es contraindicación tampoco para movilizar a un paciente. O sea, podemos tener un paciente con prisma, con ECMO y movilizarlo sin ningún problema, siempre y cuando cumpla con los criterios de seguridad. Y ya, como conclusión para el tema, es que la evolución temprana debe ser una de las principales estrategias para la reducción de secuelas funcionales. Y aquí va a haber algo muy importante. Yo creo que ya se está cambiando esta forma de pensar en el paciente crítico, que el resultado, sí, uno de los resultados principales claramente es la supervivencia, pero también tenemos que llevar pacientes más funcionales fuera del hospital. Y también se va a ver otra cosa, personas más funcionales que seguramente puedan vivir más años posterior al ingreso de terapia intensiva, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy importante que tenemos que considerar. También otra cosa es de que se debe de gestionar servicios de fisioterapia especializada en los servicios de terapia intensiva mexicanas. Lamentablemente México no es como en otros países, por ejemplo, no sé, Argentina, Chile, Brasil, que en realidad ya hay en todas las terapias fisioterapeutas o kinesiólogos exclusivos para terapia intensiva. Aquí todavía se sigue haciendo como una cuestión por interconsulta, pero lo ideal sería que hubiera un equipo de rehabilitación fijo en los hospitales que sea experto en pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.